Bueno, buenas noches para los que se conectan a esta hora con este TikTok Live en el canal de La Historia No Miente. Como los demás contenidos que producimos para este canal, básicamente lo que se busca, lo que se pretende con estos espacios es generar espacios de discusión donde podamos establecer líneas de comunicación, donde podamos dialogar, donde podamos debatir, donde el argumento sea básicamente la herramienta con la que podamos llegar a acuerdos de construcción. Si bien es cierto, no llegaremos a un 100% de acuerdo en lo que hablemos, pues sí debemos dejar unas reflexiones, ¿no? Y estos espacios de discusión son básicamente para formar espacios de educación en torno a la política, en torno a lo social, en torno a lo económico, a lo cultural, pues el país está extremadamente polarizado, los medios de comunicación tradicionales se dedican exclusivamente a montar sus historias desde su narrativa. Pero eso lo veremos más adelante. A esta hora comenzamos a conectarnos. Saludo a Aldo Bolívar, a Pablo Forero, a Gustavo, a José, a Germán, eh, Píldoras Rasp, Martín, que se están conectando en este momento. Vamos cada vez viendo que se conectan más las personas, que les interesa saber desde la historia, no desde lo académico, sino desde el análisis crítico de cómo los eventos y los sucesos que han trascendido en la historia de Colombia tienen hoy en día una repercusión. Lo que pasó en el pasado hoy genera repercusiones. Entonces, en un momento donde se habla de que estamos pasando por la peor época de la historia de Colombia, lo cual es absolutamente falso, nos damos cuenta y es que los medios de comunicación tradicionales pues se encargan de difundir información errada, que eso también lo veremos más adelante. Hoy, como está marcado aquí arriba, la historia no miente, 30 de diciembre, el origen de la violencia en Colombia. Colombia ha tenido diferentes periodos de violencia, pero todo tiene un punto de partida, todo tiene un inicio. Entonces, a través de este análisis vamos a buscar indagar y encontrar de qué manera comienzan eh, a ocurrir hechos que se desencadenan en hechos de violencia que nos tienen en el día de hoy aquí donde estamos. El origen de la violencia en Colombia inicia con la construcción metódica y estructurada de la formación de la desigualdad. Desde su nacimiento, la República de Colombia fue víctima de los radicalismos políticos que con el tiempo se convirtieron en los ideales del fundamentalismo que dividirían a la sociedad en dos. Ya los españoles de la época de la Nueva Granada habían dejado una huella en la sociedad, dejando bien marcada la raya que separaba a los ricos de los pobres, al pueblo de la gente de bien, es decir, los criollos. Eran los hijos de los españoles, sin mezcla de sangre, una raza pura, en donde se encontraban en Bogotá, en Popayán y en Tunja. Son aquellos que se hacían llamar de sangre azul y a los que el pueblo llamaba aristócratas, nobles, gente de primera clase, gente que por su condición tenía acceso al poder político, económico y social. Claramente, se lo atribuían ellos mismos para sentirse por encima del mismo pueblo. Ser de raza blanca daba automáticamente un estatus mucho más elevado, y si era blanco y con dinero o propiedades o títulos, los enaltecía mucho más. Si era negro o moreno, era menos que los demás.
Ojo, estamos hablando de la década del año 1820, no del 2025. Este tipo de personas se ufanaban de tener orígenes españoles. Las diferencias raciales y sociales fueron reforzadas cada vez más, discriminando y excluyendo. Para finales del siglo XIX ya se encontraban en las calles personas en calidad de pobreza extrema y la radicalidad económica era notable. Es decir, una persona de la clase alta de Bogotá ganaba al año más de 5.000 pesos. El de la clase baja, denominada así por las élites, a los campesinos, empleados del servicio doméstico y trabajos no calificados, se ganaban al año entre 70 y 75 pesos. En tanto que la clase media recibía al año entre 150 y 700 pesos. La nueva república administrada por las oligarquías ya estaba preparando el camino para el desastre. En asuntos de riqueza, dos elementos eran preponderantes: la tierra y el ganado. Curioso, dos nombres resaltaban en esa época: los ganaderos ricos como José María Lozano de Peralta en la sabana de Bogotá y la familia Arboleda en el Cauca, propietarios de decenas de miles de cabezas de ganado. Para los que se acaban de conectar a la Historia No Mienta, a este canal, hoy estamos hablando acerca del origen de la violencia en Colombia. No estamos hablando de la época de la violencia ni de lo que ocurrió después de 1960 con la creación de las guerrillas que conocemos, sino desde el origen. ¿Qué motivó a estas revoluciones que se convirtieron en violencia? Hasta el momento estamos hablando acerca de que por allá en el año de 1820 ya se comenzaba a ver la desigualdad social, marcada específicamente por las razas, por los grupos sociales. Entonces ya leíamos que ya se empezaban a notar diferencias en lo que ganaban las personas a finales del siglo XIX. Saludamos a la gente que se conecta a esta hora: Pedro Martín, Juan Carlos, Arsenio, Caminante Eida Moyano, Gladys Gómez. Más adelante comenzaremos a escuchar y a leer opiniones de las personas que se están conectando en este momento a través de esta señal de TikTok de La Historia No Miente. Seguimos hablando entonces de este origen de la República, la Nueva Granada, una vez se realiza la independencia. Aparecen entonces los hacendados en esta nueva república, que haciendo uso de la ilegitimidad, el desconocimiento, el abuso de poder y el manejo de los políticos, logran hacerse a miles de hectáreas de tierra que pertenecían a resguardos indígenas. Esa fue la ley 22 de 1850, ley de enajenación, es decir, les quitaban las tierras a los indígenas que se consideraban resguardos y se las apropiaban los grandes hacendados. Otra forma de apropiarse de la tierra era quitársela a la iglesia. Se llamó la desamortización de bienes de manos muertas, en la época del general Tomás Cipriano de Mosquera en 1861. Y al Estado, que no sabía ni qué tenía, y por ahí los hacendados fueron agrandando sus terrenos. ¿No la ven? ¿Ah? En muchos casos eran y son tierras que no producen, pero les llenaban sus egos y su capital. En este punto entonces comenzamos a encontrar una de las primeras razones, o ya la segunda razón, y es la desigualdad de la tierra. Los grandes hacendados, los gamonales, a través de estrategias, a través de marrullas, a través de mañas, se fueron apropiando de extensiones de tierra. Por un lado, como lo veíamos, entonces llegaban a las tierras que poseían los indígenas y como las leyes se lo permitían, enajenaban las tierras y esas pasaban a ser de propiedad de los hacendados. Por un lado. Por otro lado, entonces, todas las tierras que eran grandes extensiones a propiedad de la iglesia,
a través de la ley de desamortización de bienes, se les quitaban a la iglesia, las cogía el Estado. Pero llegó un punto tan grande de la cantidad de tierra que tenía el Estado que no tenían ni idea que tenían. Y eso lo utilizaron los gamonales, los hacendados, las grandes familias para apropiarse de la tierra y después a través de marrullas legales declararlas de propiedad de ellos. Aquí ya tenemos dos elementos. Entonces, la desigualdad social, que era por los estratos sociales que los españoles y las mismas clases del pueblo comenzaban, si usted era negro, si usted era blanco, si usted era mestizo, si era criollo, si era enrasado con un blanco, con un negro, si usted era de menos calidad social, dependiendo de lo que usted trabajaba, así comenzaron a segmentar a las personas y entonces comienzan estos grupos económicos, estas familias y estas personas que se creían de la realeza a tomar el control de la sociedad y a generar este tipo de discriminación y de exclusión. En este texto estamos hablando de los hacendados. Ellos se consideraban ellos mismos los dioses de los territorios, abandonados claramente por el Estado, sin gobierno, sin ley. Los gamonales dictaban qué se hacía y qué no se hacía en esos territorios. Ojo a este texto en el que el investigador José María Samper describía al gamonal y quiero que le presten mucha atención porque esto se escribió cuando se referían a las personas de 1820, de 1830, finales del siglo XIX. Pero si usted se imagina un poco, lo que le voy a leer, lo podrá contrastar con la actualidad, con este tipo de políticos y de sociedad elitista que se creen que vienen directamente de descendencia española y con sangre azul. Entonces José María Samper describe al gamonal de la siguiente manera. El gamonal tiene sumo interés de vida o muerte para su autoridad de hecho, en que haya pobres y miserables en el pueblo, para que nadie le haga estorbo con veleidades de igualdad e independencia, en que la escuela no progrese porque los ignorantes son siempre los más dóciles esclavos, en que no se cobren los réditos o valores pertenecientes a la iglesia, la escuela o el municipio, porque el gamonal mismo es quien tiene las fincas en arrendamiento o los fondos a interés, cuando no se los ha usurpado. En que no hayan economías en la fábrica de la iglesia, porque ellas destruyen ciertos pasteles de la mayordomía en que el gamonal tiene sus tajadas, en que los indios y mestizos no tengan protectores, ni garantías, ni dignidad. De eso hablaremos más adelante, el concepto de dignidad, porque así no servirían como rebaños del feudo parroquial, en que la usura y la codicia reinen, porque con ellas y 100 usurpaciones ha hecho su fortuna el señor gamonal, en que haya borracheras, jugarretas y fandangos, porque así vende el mismo gamonal los licores, los naipes y las velas de alguna tienda suya, en que florezcan los concubinatos, porque a su sombra dispone el varón parroquial de las bonitas del pueblo y de las hijas de sus arrendatarios, en que hayan estancos y monopolios, porque así rematará el dichoso gamonal el ramo de aguardientes y venderá bien caro sus novillos, y en fin, en que no haya elecciones formales ni legalidad alguna, ni mejoras materiales, porque aquellas pronto suprimirían la autoridad gamonalicia. Y las últimas llamarían la atención del gobernador o prefecto hacia la parroquia y podrían provocar nuevos impuestos y afluencia de enfadosos huéspedes o visitadores políticos. Qué definición tan acertada de lo que son este tipo de dueños de extensiones de tierra, en donde ellos se han apropiado de la tierra
se han apropiado de la tierra y no permiten que exista desarrollo en esa tierra. Entonces, como dice acá, a los gamonales les conviene que el pueblo sea bruto, ignorante, y aparte de eso, a través de la humillación y la degradación, logran que pierdan su dignidad y su identidad. Muy parecido a lo que ocurre actualmente en el 2025. Saludamos a esta hora a Raúl Dal Castillo 6, Rubén González Delgado, a Argemiro Albaluz, Esteban Forestal, y ya, somos 667 que estamos conectados en este momento. Este es un análisis crítico de la historia a través de recorrer sucesos que nos permiten entender por qué Colombia es un país tan violento, por qué Colombia naturalizó la muerte, la violencia y el dolor, a diferencia de otras naciones que no han pasado por ese sector y no ven la muerte como algo cotidiano, algo natural. Bueno, continuamos en este análisis. Es decir, como lo estábamos leyendo, que a los gamonales no les interesaba que llegara el Estado con carreteras, que llegara el Estado con educación, con infraestructura médica, correcto. Kraken 1036, el gamonal es una descripción de Uribe, correcto. Osval, la ignorancia del pueblo. Osval 929, es lo que quiere el uribismo. Vea, si se dan cuenta, estamos leyendo la definición de un gamonal en 1820, finales del siglo XIX. No ha cambiado. El país está repartido entre 3 o 4 personas que consideran que este país es una finca y que todos somos sus obreros. Vamos a continuar. En esta Nueva Granada, los intereses individuales primaban sobre los beneficios colectivos, inclusive si esos beneficios colectivos perjudicaban a un empresario. Él se encargaría de evitar que la infraestructura se realizara para mantenerse en el anonimato o mantener sus negocios, como ocurrió cuando el gobierno ofreció en esa época a los empresarios del occidente del país a construir una carretera que uniera a Cali con Buenaventura. Pero serían los mismos gamonales de la región los que se opusieron a dicha obra, pues les dañaba el negocio de transporte de mercancías a mula y embarcaciones que ellos, los empresarios de esa región, tenían controlado. Esto ocurrió por allá en 1845. ¿Ven? Cómo la mezquindad de los empresarios, de los hacendados, estaba por encima del bienestar social. Hoy en día Buenaventura es un puerto que maneja una economía vasta, obviamente llena de violencia, pero cuando el gobierno no tenía el recurso, les dijo a los empresarios, diga, ¿por qué no construimos una carretera para unir Cali con Buenaventura? Pero fueron los empresarios los que por su mezquindad decidieron mantener las vías destruidas y no permitir que pasaran por sus fincas, porque pues las vías eran de ellos, las mulas eran de ellos, las embarcaciones eran de ellos, y cómo iban a permitir ellos entonces, permitir ellos que les dejara de llegar dinero cuando el bien era para todos, para que el campesino sacara sus cosechas, para que el campesino lograra sacar su mercancía y no fuera tan costosa y tan cara. Pero ahí está la mezquindad de los empresarios. Entre más controlada la pobreza, más ganancias para el empresario. Kraken 1036, hoy en día acabaron el tren y el ferrocarril entre Cali y Buenaventura. Imagínense, se repite la historia. La tala absurda del Amazonas. Alejo Espora, el ubérrimo y las fincas de la Cabal. Exactamente, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Cali, ¿no? De donde es la familia de María Fernanda Cabal, con sus grandes extensiones de tierra e ingenios azucareros. Ahí los tenemos, ahí nos damos cuenta
de dónde viene esa mezquindad y cómo este tipo de personas como María Fernanda Cabal solamente ven en el pueblo carne de cañón, insumo humano, no les importa la dignidad del ser humano. Pero volviendo al inicio de esta charla sobre las castas y las diferentes clasificaciones a las que fueron sometidos los indios, negros, mestizos, mulatos, en fin, fundamentaron las bases para la discriminación y exclusión de la que hoy en día se sigue nutriendo esa clase elitista arraigada en un estatus histórico sobre el cual ellos han construido su narrativa durante cientos de años. Y de esa narrativa han salido libros de texto que durante años han sido leídos en los colegios. Esas narrativas en las cuales el campesino es pobre, el indio es pobre, el negro es pobre y todo aquel que tenga un color de piel diferente al blanco es pobre. E incluso entre los mismos blancos existen blancos bien y blancos mal. Han trascendido en nuestra historia para lograr el convencimiento en que el pueblo, que el que nace para pobre se queda pobre y el que nace para rico será rico, y que niegan y dificultan la movilidad social. Esta que establece que el fruto de su trabajo honesto y decente, usted puede surgir y tener formas para escalar en la cadena alimenticia de la sociedad y lograr un reconocimiento. Esa movilidad social en Colombia hace años se detuvo de manera drástica, pues los actuales gamonales, los terratenientes, mantienen las mismas estrategias de finales del siglo XIX, de no dar educación para evitar la construcción de personas, de sujetos con criterio que puedan cuestionar el accionar de los políticos mandatarios y empresarios. Ténganlos aislados sin infraestructura, ténganlos enfermos sin sistemas de salud, sin trabajo, humillados y sometidos. Serían décadas de estas prácticas sociales las que hoy en día tienen a una sociedad sin dignidad, pues fue extirpada antes de nacer. La historia se ha repetido siempre, esas oligarquías, Kraken 1036. Juan Camilo, mira que sin ofender, pero los costeños blancos son los que tienen el poder, pero los más oscuros no. Son los que están llevados. Juan Camilo, y mi comentario no es por ofender, no, aquí no estamos buscando, es una charla sana, es como una clase de historia. Entonces, pues está bien que participemos de esa manera. Pero si nos vamos dando cuenta en este recorrido que hemos hecho, es increíble ver cómo entre las mismas clases sociales, bajas, medias y altas, existe una misma discriminación. Entonces, entre la clase baja hay discriminación porque un pobre gana un centavo más que el otro. Entonces, este otro se cree con más capacidad o estrato social. Aun cuando viven en el mismo barrio, la misma localidad, pagan el recibo del agua del mismo estrato social, pero se creen uno más que otro. Y es curioso, pero más adelante veremos el porqué de esta forma de actuar entre nosotros mismos. Vamos a continuar. La muerte ha caminado por los caminos polvorientos de Colombia. Desde su nacimiento y su origen es la mezquindad. Un recuento de esa historia de sangre solo para evidenciar que la violencia no es heredada por un grupo de izquierda o de guerrilla que un día se levantó en armas solo porque sí. ¿Por qué lo digo? Porque en la actualidad se habla de que Colombia está viviendo la peor época de violencia de la historia. 2 años de un gobierno de izquierda al cual le achacan que generó narcotráfico, guerrilla, paramilitarismo, delincuencia, hambre, pobreza, problemas de salud. O sea, en 2 años, este señor aparentemente y según algunas personas destruyó el país que venía muy bien según ellos. Pero en estas clases de historia que vamos a tener los jueves a esta hora, vamos a ir descubriendo que realmente lo que ocurrió es que nos heredaron una cantidad de leños ardiendo y que estos grupos políticos y sociales buscan cada vez
generar procesos de tapar, de negacionismo, como lo que está ocurriendo en Alemania actualmente, que aun cuando existen los campos de concentración como Auschwitz, hay gente en Alemania que niega que existieron esos campos de concentración de lo que ocurría allá. Así que este tema del negacionismo no solamente es aquí en Colombia. Milei también está negando todas las torturas que ocurrieron durante las dictaduras militares en Argentina y así en otros países. Entre 1812 y 1886, ojo a este dato, entre 1812 y 1886 se llevaron a cabo 9 guerras civiles en Colombia. Serían los liberales y los conservadores los que, aprovechando la inestabilidad social y política del país y buscando imponer sus ideologías después de la independencia, los que iniciarían con el baño de sangre. La guerra de los 1000 días ocurría entre 1899 y 1902, nuevamente motivada por las ideologías políticas entre liberales y el Partido Nacional, dejaron devastación económica, más de 100.000 muertos, y las consecuencias sociales quedarían para años más adelante la separación de Panamá, que era un departamento de Colombia. Voy aquí a parar un poquito para repetir esto. Es que la violencia la comenzó el M-19 y el ELN. Entre 1812 y 1886 se llevaron a cabo 9 guerras civiles. Serían los liberales y los conservadores los que, aprovechando la inestabilidad social y política del país, pues porque se la pasaban agarrados, recordemos lo que se denominó la patria boba, y es que una vez independizados comenzamos a pelear por el centralismo y el federalismo. O sea, no, salimos de las guerras y las batallas para ser independientes, y entonces nos enfrascamos entre que si íbamos a hacer de un lado o del otro. Y ojo que aquí no he tocado ni izquierda ni derecha. Solamente estamos hablando de grupos políticos, los que nos han tenido metidos en este berenjenal. Serían los liberales y los conservadores los que, aprovechando la inestabilidad social y política del país y buscando imponer sus ideologías después de la independencia, los que iniciarían con este baño de sangre. La guerra de los 1000 días ocurría entre 1899 y 1902, nuevamente motivada por las ideologías políticas entre liberales y el Partido Nacional. Dejaron devastación económica, más de 100.000 muertos, y las consecuencias sociales quedarían para años más adelante la separación de Panamá, que era un departamento de Colombia. Pero hagamos un breve y rápido recorrido por esta historia, ya que muchos argumentan que es ahora en el 2025 que el país está sufriendo su peor época de violencia y que por culpa de un gobierno de izquierda el país está en la quiebra, el país está inundado en droga, el país está inundado en guerrilla, en grupos de delincuenciales organizados, y que hasta antes del 2022 este país era Suiza, y que los gobiernos que antecedieron eran unos ángeles de la guarda. Veamos qué nos han dado los grupos políticos tradicionales. Vamos a hacer un pequeño recuento aquí de la cronología de la violencia en este país. Entonces, hayamos hablado que vimos las guerras civiles del siglo XIX, después tuvimos la guerra de los 1000 días, ¿no? Después tuvimos las masacres de los Sastres, que ocurrió en 1919 en la Plaza de Bolívar, una manifestación que se presentó, ¿no? Después vendría entre 1886 y 1930 la hegemonía conservadora, ¿listo? Que llevaría movimientos obreros, movimientos campesinos, movimientos indígenas. Tendríamos en esa época, entre 1925 y 1930, la famosa masacre de las bananeras, que ha sido negada por María Fernanda Cabal y por la derecha de este país, que eso no existió.
En 1929 la rebelión de los bolcheviques en el Líbano, Tolima. Durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera entre el 1930 y el 34 aparece la masacre del Capitanejo en 1930, la masacre de Piedecuesta y en Huaca, en Santander, la guerra Colombia contra Perú. En 1933 la masacre en Molagavita, Santander. Del 34 al 38, el primer gobierno de Alfonso López Pomarejo. Esto es importante también para que lo tengamos en cuenta, y es que como buenos gamonales, los políticos y los que han sido presidentes, como consideran que esto es una finca, se lo pasan del abuelo al hijo, del hijo al nieto, del nieto al bisnieto, y se lo han ido pasando de mano en mano, como si esto fuera una finca, porque para ellos es una finca. Entonces aquí está el primer gobierno de Alfonso López Pomarejo, ¿no? Que durante el intento de la reforma agraria del gobierno se generaron desplazamientos de campesinos, incremento de robos, asesinatos y problemas asociados a las tierras. Lo hablábamos hace un rato. Segundo problema de desigualdad, la proporción de la propiedad de la tierra y cómo se la han acumulado. En el gobierno de Enrique Santos, ya sabrán el apellido, Santos, entre el 38 y el 42, la masacre de Gachetá en Cundinamarca, ¿no? En 1942 al 45, el segundo gobierno de Alfonso López Pomarejo, donde se presentó un intento de golpe de Estado en Pasto. Del 45 al 46, en la división electoral del Partido Liberal, entre Gabriel Turbán y Jorge Eliezer Gaitán. Entre el 46 y 53 retoma el poder el Partido Conservador. Y ahí nos damos cuenta de qué manera entre conservadores y liberales se han repartido el gobierno en este país. ¿Para qué? Para acabarlo. Vamos a ver. En el 46 aparecen la formación de los grupos paramilitares conservadores de los pájaros y los chulavitas. Importante que vean la película Cóndores no entierran todos los días, ¿no? Y la formación de las guerrillas y autodefensas comunistas. Ojo, 1946. Ya se comenzaba a entender el concepto de autodefensas y guerrillas liberales. Pero las masacres no son de la época aquí de Gustavo Petro. 1947, la masacre de Genoy Nariño. El magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, del Bogotazo. La masacre de la Casa Liberal en Cali. El tiroteo en el Congreso de la República. La masacre de los Tinigua en la Sierra Nevada de la Macarena. La masacre de Betania, la masacre de San Rafael, la masacre de Celián, la masacre en Palestina, la masacre de San Vicente de Chucurí, la masacre de la Vara del Caucho en Yacopí, la masacre de Anzoátegui en Tolima, la masacre de Pachacual en Cocuy, la masacre del Cocuy. Durante el 50 al 53, el gobierno de Laureano Gómez y Roberto Urdaneta, masacres de la Alsacia, la masacre de Callejas, la masacre de Belalcázar, masacres. El 53 al 58, el gobierno de Rojas Pinilla y la Junta Militar, el desastre del Chorro Blanco de los Llanos Orientales, la masacre del Quebrado en el Huila, la creación del destacamiento del Tolima, el asesinato en Pereira de León María Lozano. Del 57 al 58, el gobierno de la Junta Militar, ¿no? La masacre del Conservatorio Tolima Caldas. Del 58 a la actualidad, el Frente Nacional y su periodo posterior que nos lleva hasta 1960. Ahí vamos a parar. El 1960, que es con el inicio del conflicto armado en Colombia que conocemos hoy en día. Antes de 1960, ¿cuántos años? Desde 1800. Entre liberales y conservadores, y también donde estaba metida la iglesia, llenaron de sangre las calles de Colombia. Pero hombre, si es que este país estaba bien hasta hace 2 años. ¿De dónde? Si este era un país tranquilo, era un país donde se regaban flores. Y ojo que aquí no hemos tocado ni paramilitarismo, ni narcotráfico, que eso son otra clase que tendremos
más adelante. La envidia, la desigualdad, la mezquindad por parte de los hacendados, de los dueños de la tierra, de querer siempre ver al pobre acabado. Saludamos a esta hora. Bueno, Kraken está bien movido. Lo único que no le perdono a Bolívar fue no haber exterminado castas y familias españolas. Bueno, digamos que es que acabar y exterminar sí es como complicado, pero la policía chulavita mataba más que los zapatos apretados. Excelente. Y aún masacres que no se han conocido. Suacha presente, sí señor, muy bien. Pues es que aquí hacemos un paréntesis para continuar y es darle un saludo de solidaridad a las madres de Suacha, a las madres de Medellín, que han sido las que han mantenido vivo ese proceso de investigar qué pasó, quién dio la orden, quién dio la orden eh, de la Operación Orión, de acabar con la vida de jóvenes, de los falsos positivos y como dice 678 Pou, eh, todavía les falta mucho a este país por esclarecer y cada vez van apareciendo más cementerios y cada vez van apareciendo más tumbas como lo que ocurrió en Medellín con las escombreras, donde han sido las madres de Soacha, las madres de Medellín y otras más que trabajan de manera silenciosa y que le llaman locas por seguir buscando el cuerpo de sus hijos. Pero bueno, ahí están los medios de comunicación tradicionales como Caracol, RCN, Néstor Morales, diciendo que cuáles muertos. Claro, como para ellos hay muertos importantes y muertos no tan importantes. Hay muertos ricos que son importantes y hay muertos pobres que no importan. Entonces, para este tipo de élites, siempre los pobres serán muertos de más. Por eso ellos, los políticos como Cabal, como Vicky Dávila, eh, piden que salgan a dar plomo, pues porque como no colocan los hijos ellos, ¿qué les importa? ¿Qué les importa poner al hijo de una persona? La semana pasada hablábamos de las cifras de cómo estaban distribuidos los porcentajes de los que conformaba el ejército y la gran mayoría son personas de bajos recursos, entre estrato bajo y estrato medio. Está ahí casi el 80%, 90% de los soldados. Por eso un tipo como Álvaro Uribe sale y dice, vamos a darnos plomo con Venezuela, vamos, porque como él no coloca a los hijos, y María Fernanda Cabal igual. Continuemos. Gracias a estos partidos políticos tradicionales por tanto y tanto que le han dado al país. Gracias a empresarios y gamonales por castrarnos antes de nacer y ver con naturalidad la humillación y la degradación al punto de perder la dignidad. Somos un pueblo al que le extirparon la dignidad. A propósito del tema ocurrido la semana anterior entre Petro y Donald Trump, en donde los medios de comunicación salieron en la defensa de los intereses de los Estados Unidos, permitiendo que se pisotearan los derechos internacionales de los colombianos, sometiéndolos a la humillación y clasificando a los migrantes como delincuentes, delincuentes, criminales, narcotraficantes y de la peor calaña. ¿Cómo es posible que el líder de un país se refiera a un grupo de personas que tuvieron que irse de este país pues por las mismas condiciones sociopolíticas, sin trabajo, a buscar una mejor vida allá? Se fueron por el hueco, se fueron, no legalizaban su situación, pero estaban trabajando y mandando dinero para Colombia para ayudar a la familia y entonces son clasificados como delincuentes, criminales, narcotraficantes. Esa era la pelea que presentaba Gustavo Petro con referencia a la dignidad. Claramente la posición de los políticos que han vendido y explotado a Colombia para su propio beneficio por años,
Se burlaron de Petro cuando éste pedía dignidad para los compatriotas. Es que, como lo hemos visto, esto tiene un contexto histórico. Los gamonales de este país, políticos y empresarios, siempre han puesto sus propios intereses por encima del bienestar del pueblo. En realidad este pueblo ha sido sometido al abuso, al aislamiento, al sometimiento, logrando naturalizar la deshumanización, la violencia física y psicológica, la división de la sociedad que busca conflicto entre ellos mismos para la defensa de los intereses de los grandes terratenientes, empresarios. Logran además una clara pérdida de identidad, pues el objetivo es que el sujeto no tenga su propio pensamiento, su propio análisis, que cuestione las normas, las reglas impuestas y convierten a la sociedad en conformista, sin aspiraciones de libertad, de pensamiento crítico. Los actuales gamonales no reconocen que existe la dignidad del pueblo. Por eso se burlan, se ríen, desgraciados aquellos que son del pueblo, pero apoyan a sus explotadores, vendepatrias, escriben y adaptan la historia para buscar culpabilidad en la pobreza, en la escasez, en el hambre, en la ignorancia, sabiendo que ellos, los políticos que han manejado este país, en amalgama con los empresarios, son los que han promovido que todo esto ocurra. La historia y la literatura no mienten. La película, el libro 1984 y la rebelión en la granja de George Orwell, Los Miserables de Víctor Hugo, El proceso de Franz Kafka, Un mundo feliz de Aldous Huxley y otras tantas obras abordan este proceso de sometimiento y humillación y degradación de la sociedad. Bueno, aquí Henry nos plantea, ¿y Petro respetó la dignidad de las personas que secuestradas y abusadas? No sé a qué se refiere. Ah, bueno, me imagino que Henry le atribuye, la atribuye a que Gustavo Petro, como aparecen en todas las redes sociales y en los memes, a que Gustavo Petro torturó y secuestró a X cantidad de personas y que, como las narrativas dicen, él se dedicó dentro del grupo del M-19 a secuestrar, y ese es el argumento que tienen para que se permita que el país sea sometido a los vejámenes por parte de otros gobiernos a su propia sociedad. Este tipo de personas como Henry Martínez son los que validan que humillen y degraden al ciudadano como referencia a decir, bueno, pero si es que el otro hizo, pues aquí también que nos hagan. Ese es el problema que tenemos de sociedad, lo que hablábamos arriba. ¿Ven cómo unos blancos con otros blancos se creen más? ¿O un negro con otro negro se creen más? Y cuando se habla de la dignidad, entonces salen a esgrimir que es que el presidente él secuestró y hizo y mató. Pues si lo hizo y lo mató, y usted tiene las evidencias, como está ocurriendo con otros políticos, pues usted vaya y ponga la denuncia en la fiscalía, que usted puede demostrar que el presidente Gustavo Petro fue guerrillero y que torturó y masacró y todo lo que dicen ustedes que tienen pues pruebas para demostrar. Continuemos hablando, continuemos hablando de la dignidad, que para algunos pues no existe, pues porque como siempre han sido humillados y degradados, pues no entienden el concepto de la dignidad del ser humano, de no permitirse ser sometido por otro sujeto, de no ser humillado por otro sujeto. Y como le han llenado la cabeza de los discursos de clases, entonces aquí hay gente, como alguna vez yo decía, que yo no entendía cómo era posible que una persona que trabajaba, se ganaba el mínimo, era de clase humilde, que está bien, que monta en bus, que lleva su coca de almuerzo, se considere de derecha radical. Cuando los logros de los trabajadores no han sido precisamente
construidos por la derecha o por los empresarios, sino han sido las luchas sociales las que han logrado que hoy usted trabaje 8 horas diarias, que trabaje 40 semanales, que le paguen un salario, que le paguen una prima, que tenga salud, pensión. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Estábamos hablando entonces de cómo la literatura nos habla acerca de cómo el control político logra humillar a la sociedad. Para apoyar este tipo de violencia están los medios de comunicación que ayudan a someter mediante el control de la información. Ojo a esto, la agenda que dictan los medios de comunicación. Apoyan la represión física y psicológica, ayudan con la manipulación ideológica, naturalizando las malas prácticas y convirtiéndolas en beneficios para el pueblo. Nótese cómo noticieros como Caracol, RCN, Blue Radio, la W, Caracol, RCN Radio, tienen una agenda política marcada, que en este caso va enfocada es en evidenciar los errores del actual gobierno y buscar que el gobierno se vea como lo peor, pero tapando lo que ha ocurrido en los anteriores gobiernos. Negar los falsos positivos, negar lo que está ocurriendo en las comunidades indígenas, negar lo que está ocurriendo en las comunidades donde la violencia es el resultado de los gobiernos anteriores a Gustavo Petro. Pero pues viene el negacionismo, que muchas personas se dedican a leer Twitter y a ver noticias, y de ahí es que forman sus conceptos ideológicos. Las consecuencias de este proceso, de cómo los medios de comunicación, manipulando la información y poniendo unas agendas informativas, son las consecuencias que a continuación vienen. La pérdida de la identidad es que yo no me considero de determinado grupo político y me niego a reconocerlo porque es que yo sigo a tal político porque tal político dijo tal cosa. Y ahí lo siguen. Entonces pierden esa capacidad de crítica. La resignación social, ¿no? Y es que, pues si este país estaba siendo manejado antes por un gobierno, pues que estaba lleno de marihuana, cocaína, narcotráfico, delincuencia y corrupción, pero yo prefiero ese gobierno. Ojo con eso, yo prefiero ese gobierno. Y por ende, todo esto se ha convertido en la rebelión. El origen de la violencia en Colombia está en las manos ensangrentadas de los liberales y los conservadores, la clase política tradicional que volvió mierda a este país, y ahora salen a decir que estamos viviendo la peor época de la historia de Colombia, pero callan cuando deben asumir la responsabilidad de que fueron ellos los que destruyeron el país, ¿no? Aquí es donde viene el famoso negacionismo. El negacionismo donde todo lo que ocurrió antes del 2022 no existió. No existió, ¿no? Es mentira. Las muertes, ahí les acabo de describir desde 1800 hasta 1960, cómo se construyó este país, quiénes lo organizaron y cómo de manera casi consensuada organizaron una sociedad para ser sometida. Entonces, ¿qué es la dignidad? Para muchos que están hablando aquí de que la dignidad y que Petro terminó humillado y que Petro fue el que perdió, pues aquí no vamos a hablar de quién perdió y quién ganó en esta revisión de la historia del día de hoy, eso lo veremos más adelante. Pero lo que es importante resaltar es que la dignidad del ser humano está por encima de todo. Es el valor inherente de toda persona por el mero hecho de ser humano. No depende de condiciones externas, ni raza, ni color o género, o estatus social o su inteligencia, sino que es intrínseca e inalienable. Yo sé que estos conceptos, para algunos que tienen la cabeza súper cerrada y solo hablan de las mismas vainas que se cuentan en Twitter, en Facebook, los memes, los chistes, les es difícil comprender y entender.
Pero seguramente si usted vive en su casa y está siendo bien atendido en su casa, digamos que usted vive con su mamá o su familia o su esposa o su esposo y usted llega a su casa, lo atienden, después de un día de trabajo llega usted muy cansado a la casa, quiere estar en su vínculo familiar y le sirven su platico de comida, su bebida, usted se prepara para descansar y se acuesta en su cama a dormir, a esperar al siguiente día. Tiene un trabajo, le pagan sus prestaciones sociales, tiene derecho a vacaciones, tiene derecho a la prima, tiene derecho a las cesantías, tiene derecho al pago de la pensión, tiene derecho a la salud, de ir al médico, puede descansar un sábado, domingo, tiene la posibilidad de ir a un centro comercial a comer. Eso para usted es normal, porque le llegó dado sin pelearlo, sin tener que ir a lucharlo. Pero cuando usted llega a su casa y no vive en su hogar, sino que llega a una casa donde le tiran un plato de lavaza al piso para que se lo coma como un cerdo, y así lo mantienen durante años, y lo patean, y lo golpean, y lo escupen, lo humillan, pues después de muchos años a usted lo sueltan y cuando usted vuelve quiere es que lo traten a las patadas, porque lo acostumbraron al maltrato, a los golpes, a las patadas, al putazo. Entonces para usted, cuando llega a un lugar y lo tratan bien, le parece que eso está mal, que lo traten bien, que le pongan su comidita en una mesa, que le pongan una cuchara. No, a usted lo que le gusta es que lo levanten a pata, lo levanten a madrazos, le sirvan el pedazo de la baza en una caja de cartón y lo pongan a dormir con la mierda del día y los orines del día. Eso es lo que han hecho con los colombianos y por eso cuando un colombiano, la mayoría de colombianos, dicen que prefieren los gobiernos anteriores a este porque en esa época vivían mejor, es porque prefieren desarraigarse de su dignidad y seguir viviendo así, como el cerdo, maltratado a las patadas. La dignidad es el valor inherente de toda persona por el mero hecho de ser humano. No depende de condiciones externas, ni raza, ni color o género, o estatus social, o su inteligencia, sino que es intrínseca e inalienable. En este primer apartado se abordó el origen de la violencia en Colombia desde una perspectiva crítica, realizando un recorrido por el siglo XIX, determinando cuáles podrían ser los factores y los actores que generaron esos movimientos violentos. Además, presentó con hechos fundamentados en la historia las razones por las cuales el país en más de 200 años ha sido traicionado, maltratado, humillado y convertido en una masa de sujetos sin futuro ni esperanza. En otro momento buscaremos abordar el origen del narcotráfico, el origen del paramilitarismo, de las guerrillas, de la corrupción, de los grupos criminales organizados, de la falta de apropiación e identidad, de la corrupción, y nos adentraremos a ver los esquemas familiares y perfiles de esos que han estado sentados en el poder y de los que aspiran a llegar al poder, entre otros temas. Sigamos construyendo país mediante la formación de sujetos críticos que no tragan entero, que se preguntan por la verdad. Las próximas elecciones van a estar enmarcadas por las mentiras, lo inexacto, por la manipulación de datos y de cifras. La verdad está en la historia y esta historia no miente. Bueno, pues veo muchísimos comentarios muy positivos. Frayado 62, lo felicito porque usted está bien informado de la verdad histórica del país. Es que esto que acaba de decir nuestro compañero Frayado 62 o compañera, es la reflexión. Yo soy de los que promueven que no vean noticieros como Caracol, RCN y no escuchen las noticias, porque
al igual que como leíamos en el texto de lo que era un gamonal, un hacendado, ellos buscan, estos grupos políticos y económicos, buscan aislar al televidente de la realidad crítica. Lo aíslan. Y al aislarlo, lo que hacen es crearles una propia narrativa, que es la narrativa que ellos quieren, ¿cierto? Imagínense, Miguel Abraham Polo Polo, que siendo moreno blanco, se autopercibe como negro y que desde el primer día las comunidades afrodescendientes e indígenas lo denunciaron por apropiarse de una curul, que es un negro racista, ¿no? Un negro excluyente, un negro mentiroso, y cuando digo negro no lo digo de manera despótica, ni lo digo de manera grosera, sino que reconozco que él dice que él es negro, se lanza a la candidatura a la presidencia, pero no lo está haciendo para lanzarse a llevar al pueblo, lo está haciendo para, como lo han hecho otros de sus partidos políticos, salirse, retirarse y renunciar, y que cuando sea juzgado no sea juzgado con el cuerpo que tiene como representante de la Cámara, sino como alguien civil, y desde ahí no le van a poder hacer nada. Eso es lo que está buscando Miguel Abraham Polo Polo. Pero por otro lado, esas narrativas de la violencia, como las que con todo el día se la pasa distribuyendo Vicky Dávila, la precandidata a la presidencia. Todo el día usted le lee el tweet, y el tweet de ella es una sola candela, y es échele candela, échele candela, échele candela. Pero realmente cuando usted mira, lee toda la cadena de tweets, no hay una sola propuesta real. En el próximo capítulo, para la próxima semana, estoy terminando de leer un libro que lo analizábamos la semana pasada, que se llama Plomo en lo que viene. Vamos a hacer un análisis y en compañía de un invitado sobre cuáles son los retos a los que tiene que enfrentarse el próximo candidato presidencial en las elecciones que vienen. Porque, claro, todos los que critican al gobierno les parece que es fácil sentarse y criticar y decir, ay, no, yo me posesiono el primero del mes que me corresponde, el 7 de agosto, y voy a cambiar todo. Entonces, los quiero invitar a que la próxima semana nos veamos nuevamente a las 9 de la noche, hora aquí de Colombia, para que veamos a qué tiene que enfrentarse María Fernanda Cabal, Vicky Dávila, Polo Polo, David Luna y toda esta cantidad de tipos y personas que se están lanzando de candidatos a la presidencia de Colombia. Bueno, pues que con una cantidad de propuestas, dentro de las cuales vamos a revisar una, que es la que nos corresponde la próxima semana, y es la problemática de la seguridad social, ¿no? De lo que tiene que enfrentar. A ver si les parece muy fácil que, como lo vimos hoy, organizar un mierdero que lleva más de 200 años, como ellos piensan que lo van a hacer, ¿no? Como Vicky Dávila, que además tenemos que esperar a ver Vicky Dávila cómo se va a lanzar, si por firmas o seguramente va a buscar el aval de un partido político de los que están investigados, porque todos los partidos están investigados. Y seguramente recogiendo firmas, y la plática de algún grupo económico vendrá, como de los Gilinski o de la familia del esposo por allá, donde pueden recoger una buena cantidad de billete. Eh, Vamos a ver en qué termina. Entonces, quiero agradecer a todos los que a esta hora nos ven. Tengo 2.319 personas conectadas. Eh, Gracias a los que me dan ahí el seguir, los invito a que me sigan. Cada vez somos más. La idea aquí, si se dan cuenta, yo no me pongo a promover que me manden moneditas o me manden mazorcas. Esta es una vaina muy seria, y este tema de política debe ser tomada con altura, con seriedad.